Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la construcción del USS Enterprise, escala 1537, 18 pulgadas. Y antes de continuar, recuerdan el último video que les dije que estaba diseñando las piezas para imprimirlas en una impresora y estaba usando una impresora de inyección de filamento con plástico tipo PLA. La verdad es que mi idea original era conseguir un buen modelo y luego hacer un molde en resina, un molde en silicón para vaciar y que saliera en resina. Pero la verdad es que esta textura, estos terminados, nunca se iban a ver bien, nunca iban a quedar bien. Fue entonces que alguien me regaló esto para el Star Destroyer que construí, que es el hangar, donde el nivel de detalle pues, es impresionante, que nunca se lograría con una impresora de filamento. Fue ahí que tomé la decisión de vender mi impresora, que era una muy buena impresora, muy grande, de muy buen volumen, de muy buena velocidad, y comprar una impresora de resina. En esta impresora de resina pues hice grandes cambios, se hicieron grandes avances en cuanto a la calidad de los modelos que nunca se iban a lograr con una impresora de filamento. Aún así, mi amigo Alfredo me regaló su impresora de filamento, que si bien no es una gran impresora por su tamaño, ya que está limitada a 15 por 15 por 15 centímetros, tiene una calidad muy buena. Esto me permite crear modelos previos, me permite crear pruebas para seguir avanzando y no gastar tanto en resina, ya que pues el filamento se ha abaratado muchísimo estos últimos meses, y así pues lograr unos resultados muy buenos para este modelo. Por fin, después de casi 6 meses, por fin terminé de diseñar el puente para el Enterprise. Fue un lío tremendo dada su forma tan peculiar y pues que yo no soy un experto en modelado 3D. Ya lo pasé al programa de impresión, el cual ya hace lo que yo quería, que es dejarlo hueco para poder iluminarlo. Lo que hacía con los anteriores es que lo rellenaba completamente y entonces tenía que escarbarlo para poder llegar a las ventanas y al puente, como es en el caso de esta primera versión que hice, en donde tuve que escarbar todo alrededor hasta poder llegar a las ventanas. Esta versión, como lo mencioné un poquito antes, salió muy grande. Es más grande de lo que se necesita. Esta ya tiene el tamaño correcto. El tamaño correcto de esta pieza es de solamente 60 milímetros de largo por 42 de ancho, mientras que estas dos primeras que hice tienen 67. No es mucho, pero sí se pasa. También esta versión, no sé por qué salió muy panelada, quién sabe por qué. Me amplié el número de capas en el modelo para que se perdiera eso. Aumenté el número de vértices para que no saliera así en la impresora. Vamos a imprimir a ver qué tal sale. Ok, ya está imprimiendo. Vamos a voltear. Ya está imprimiendo. Está al 75% de la impresión. Vamos a esperar un poquito a ver qué tal sale. Lleva ya 1 hora con 26 minutos. El tiempo de terminación es de 2 horas. Vamos a esperar a que salga de la impresora para ver qué tal está. Y por fin tenemos un ganador. Después de tanto diseño, rediseño, impresiones fallidas y demás, por fin salió el puente como es debido. Este puente que sí encaja perfectamente y que tiene la forma correcta del modelo. Entonces tenemos un ganador. Ya está listo, ya solo hay que pegar, imprimir
Bueno, no en este plato, este es el plato de mi modelo viejo, este es únicamente para las pruebas. Cortar en los platos nuevos, eliminar el puente, eliminar costillas y demás, colocar y dejar listo. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Siguen los radiadores de las nacelas. Estos radiadores que por alguna extraña razón salieron piramidales. Me dice un amigo que es porque así era la única forma en que se podía desmoldar de forma piramidal. Bueno, en el modelo nuevo traté de rebajarlo a que quedara con su forma rectangular, cuadrada, sin rebajes ni nada. Pero la verdad es que se daña mucho, queda muy alto y si lo rebajo, pues perdería todas las costillas. Y también esto de aquí, que es en donde se une con la cúpula de la nacela. Así es lo que trae, como una cubierta rara, no sé, cuando en realidad no es así. Es como les enseño aquí en esta fotografía. Son 3 costillas, no esta capucha, este capuchón. Lo mismo pasó. Pruebas, y más pruebas. Muchas pruebas, mucha resina gastada, sobre todo en soportes, es en lo que más se gasta resina. De los 2 litros de resina que he gastado hasta hoy, la mayoría se ha ido en soportes. Pero bueno, es los pormenores de la impresión en resina 3D. Y como decía, por fin después de tantas pruebas, salió el modelo correcto, el cual debe de tener una curva en su interior para que amolde perfectamente con la nacela de esta forma y asiente y tome la forma. Y además debe de tener estos rebajes que van al principio y al fin, no sé si alcanzan a ver. Entonces ya las costillas ya están listas para fijarse y pintarse. Esto en el caso de las costillas. En el caso de los radiadores que van en la parte de atrás, fue lo mismo. Pruebas hasta llegar a la pieza final, el cual también tiene la curva interior que debe tener para acoplarse al modelo. Y encaja perfectamente. Okay. Ahora lo que voy a tener que hacer en la pieza nueva, en estos modelos nuevos, es recortar estos, lijar por dentro, dejar perfectamente preparado para poner los nuevos radiadores. Muy bien, hasta aquí con esto. Siguiendo con las piezas que tengo que crear, duplicar o conseguir, está esto que es la capucha de las nacelles, o lo que le llaman el Bussard Collector, el cual pues no me sirve porque no es transparente, además de que el diseño pues está mal hecho, así que pues me puse a sacar referencias. La referencia más nueva son las fotografías tomadas en la restauración del Smithsonian de hace unos años, donde podemos ver tamaño y ese pequeño, ¿cómo se podría llamar?, sujetador. Bueno, la idea era duplicarlo, así que me metí a Tinkercad y diseñé el mío, con todo y su tornillito. Pero no es lo único que tengo que diseñar respecto a esto. También tengo que diseñar las aspas del, ¿cómo se llama?, de la licuadora, o sea, las que se mueven dentro. Y como todo, tuve que hacer pruebas. Las pruebas, pues como siempre, no salieron bien a la primera. Salieron completamente sólidas. No se puede iluminar por dentro. Las siguientes salieron muy delgadas, no me sirven.
Y así estuve sacando muestras y muestras y muestras, encontrando el ángulo exacto para que no salieran los soportes, para que no se marcaran los soportes en la impresora de resina. Y luego pulir, pero no era mucha molestia, muy tardado pulir. Luego se rompían porque no ponía soportes. Hasta que por fin me empezaron a salir casi perfectas, encontrando los settings correctos en la impresora. Hasta que finalmente salió un Bussard perfecto y de tamaño perfecto, el cual va aquí. Muy bien, lo que sigue es diseñar las aspas que van aquí dentro. Después de un rato llegué a esto, el cual pues cabe perfectamente dentro de la cúpula donde supuestamente tiene que girar. A esto lo único que tengo que hacerle es una base para que se conecte con el motor y hacerlo girar. Al igual que las otras piezas, hice algunas pruebas para encontrar el mejor tamaño y la mejor forma. Al final terminé haciéndolas en resina. Obviamente a veces están en color gris, nada más lo imprimí en color gris para después pintarlo de negro, que es como va. Pero dirán, ok, ¿y qué haces con esto? Bueno, la idea de esto es usar este micromotor, que es un motor de 5 volts de paso pequeño. O sea, tiene aproximadamente unas 10 revoluciones, no es cierto, 60 revoluciones por minuto, lo cual le da una excelente velocidad. Esto se coloca aquí, o todavía no lo coloco, y todo esto va aquí dentro para dar el movimiento que se requiere. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es hacer una base para este motor y fijarlo aquí dentro. Bueno, y si hay mucha mejora entre la impresora de filamento y la impresora de resina, pues sí, 1.000.000. Les voy a poner un ejemplo. Este es un tablero de un batimóvil que estoy imprimiendo. De este batimóvil, que aunque no lo parezca, está hecho con filamento. Simplemente tardé días y días y días y días lijando y tapando hasta que quedara con esta superficie, y aún así tiene algunas imperfecciones. Sí, está bien para hacer cosas grandes que no necesitan mucho detalle, pero para algo tan sensible como es este tablero, pues esta es la diferencia con una impresora de resina. Entonces ese mismo acabado, ese mismo detalle es el que quiero en las piezas que estoy moldeando para mis modelos. Por eso tuve que comprar la impresora de resina y venderla de filamento. Curiosamente, con lo que vendí la impresora de filamento, me alcanzó y me sobró para comprar la impresora de resina. Y no una impresora pequeña, sino una impresora grande que obviamente me encontré porque estaba en oferta en ese momento en ¿cómo se llama? En Amazon, y pues salió un excelente negocio. ¿Qué es lo siguiente que tengo que diseñar? El housing, la antena y el hangar. ¿Por qué? La antena, pues sinceramente no va sin. El housing de la antena va a plano cuando en las referencias que podemos ver estas líneas van resaltadas. El hangar con este bordito aquí que vendría siendo la torre de observación, pues no está tan mal, pero ya estoy encarrerado, vamos a diseñarlo. Siendo este el diseño final del housing de la antena,
donde creo que tengo ahora un problema, ya que voy a tener que ponerle esto para que encaje en el modelo. En eso no había caído en cuenta. También voy a tener que agregarle estas protuberancias. Ni modo de cortarlas y pegarlas y demás. Yo creo que mejor se las agrego. Respecto a la antena, pues así está la antena. Esta antena así se parece, como pueden ver aquí. Ok, no las he impreso todavía, las voy a imprimir al rato. Ahorita no puedo porque tengo otros trabajos pendientes. Lo mismo pasa con el hangar. Sí, no hay mucha diferencia realmente de cómo viene el modelo. Como lo trae el modelo, no hay mucha diferencia. Nomás no trae esto, aunque esto se lo voy a agregar aparte, se lo voy a agregar con un elemento posterior. Pero ya están estas 3 piezas diseñadas, ya solamente hay que imprimirlas. Muy bien, ya imprimí el housing de las antenas. Sí, pues como todo lo que he estado haciendo, hice muchas pruebas hasta llegar al modelo correcto. Algo que no me di cuenta cuando los estaba haciendo, bueno, primero que nada, estas fueron únicamente para ver el tamaño, para ver que el tamaño estuviera correcto, que las distancias estuvieran bien puestas, que esto encajara con el modelo normal. Le puse este anillo para que entrara en el modelo y se fijara, como en el caso del original, que tiene el anillo que se usa como marca para conectar. Estuve haciendo varias pruebas. No me di cuenta que estaba haciendo esto muy delgado. Cuando terminé de hacer todas las pruebas y vi que quedaba bien, decidí imprimir la primera pieza en resina. Y pues como dije, muy delgado, tan delgado que los anillos se desprendieron. Todos los anillos. Sin embargo, quedó perfecto, encaja muy bien. Pero muy delgado todo. Incluso imprimí la antena. Pero volvemos, es tan delgada que incluso es hasta flexible. Ok, seguí modificando el archivo por completo hasta que agregué algunos detalles que no había contemplado. Estos detalles de aquí. Estos detalles de aquí. Estas líneas que se pueden ver en el modelo original las tuve que agregar, pero había un problema. El housing que yo estoy haciendo llega únicamente hasta aquí, o sea, corta aquí, y el modelo original no las trae. Entonces no sé qué hacer, si cortar toda esta pieza y agregarla en el modelo, o sea, hacia atrás, o dejarlo así. Estoy en ese dilema. Agregar este video. Cuando diseñé este modelo no me di cuenta que estos anillos estaban muy delgados. Por eso al momento de imprimirlos, pues salieron tan delgados que inmediatamente se desprendieron. Modifiqué el archivo, ya hice los anillos un poco más gruesos, pero aún así ahí había algo que no me gustaba. No estoy contento con este diseño, sobre todo aquí en el área donde conecta con la antena. Así que decidí agregar este conector a la antena, que encaja perfectamente con el modelo original, como se puede ver aquí, en donde parece que la antena está articulada para moverse de izquierda a derecha. Y eso mismo puse aquí. Y hablando de la antena ya la engrosé y puse el mismo conector.
A la antena le agregué esta protuberancia que se puede notar aquí en el modelo original. Todo lo demás está bien, solo esto es lo que no terminaba de cuadrar. Entonces ya lo agregué, ya está muchísimo mejor. También ya engrosé la antena, creo que ya lo mencioné. Y ahora sí, vamos a imprimir. Al salir de la impresora, hoy sí parece que está muy bien. Ahora sí se encuentran las líneas que tiene marcadas en los costados. Encaja muy bien con el modelo. Solo hay que rellenar los huecos que tiene. Y la antena encaja en su soporte. Perdón, no se alcanzaba a ver. O sea, les decía, la antena encaja en su soporte. Ok, y entonces sí, ya se pega y ya queda correcta. Sigo pensando en qué hacer para que tenga más fluidez la conexión con esto de aquí. Yo creo que sí voy a terminar por cortar estas piezas y agregarle el delineado que lleva el modelo original. Pasando a otro tema, el motor de los nacelas. Hice una impresión en forma de cono, porque si a ustedes no lo sabían, la nacela es más ancha en la parte del frente que en la parte de atrás. Entonces hice este inserto en forma de cono que cabe perfectamente. Dejé esta ranura para el paso de los cables y el motor encaja perfectamente. Entonces, por aquí pasarían los cables. Aquí se conectaría el ventilador o la licuadora que lleva al frente. Se pondría la cúpula y listo. O sea, ya casi estoy listo para empezar a armarlos. Sigo teniendo el problema de las ventanas. No he logrado encontrar dónde puedo hacer el stencil para las ventanas. Y sigo renuente a comprar el que se encuentra en eBay, porque la verdad son $40 y pues $40 no los tengo. Pero en fin, yo creo que voy a empezar con todo lo demás y voy a dejar las ventanas hasta el final. Bueno, hasta aquí este video. Me tardé mucho porque he estado haciendo mucho trabajo de diseño. Como ya lo mencioné antes, no soy diseñador. No soy diseñador, entonces pues aprendiendo poco a poco hasta encontrar cómo dejar las piezas perfectas. Ok, hasta luego.